Muy buenas tardes con todos los participantes del Congreso, y específicamente los que han utilizado esta sala. Vamos a hablar desde una perspectiva, un análisis bibliométrico en primer lugar, para entender cómo es la movilidad de las publicaciones referentes a lo que es salud mental en este contexto tan complejo que es lo del COVID, que es un contexto pre, durante y post. Y después vamos a ver con mi compañero, mi amigo David, vamos a ver todas esas tendencias en sintomatología depresiva y trastornos emocionales que pueden estar asociados a esta problemática. Vamos a comenzar en este caso con lo que es el, con lo que es esta ponencia que se llama Mapeo Científico de las Tendencias Globales en Salud Mental. En primer lugar, no es novedad este tipo de complicaciones que han habido relacionadas al COVID o relacionadas a variantes que tengan que ver con epidemias. Tenemos la experiencia del 2002 con el SARS, tenemos más adelante, después de 10 años, tenemos con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que fue más de 25 países, y actualmente tenemos este tipo de pandemias. Pero las políticas que se han utilizado para contrarrestar este tipo de pandemias tienen que ver mucho con lo que es las políticas de contención basadas en aislamiento social o distanciamiento social. Este tipo de situaciones también ha generado y está generando una serie de complicaciones a nivel de problemas emocionales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando estamos viendo este tipo de problemáticas en lo que es problemas emocionales, salud mental, salud psicológica, como también se le quiere mencionar? Es que no sabemos exactamente a ciencia cierta de qué cosas se está investigando sobre esto. Si probablemente ya se conoce que las diferencias que pueden existir en sintomatología de estrés postraumático entre hombres y mujeres, cuáles son los síntomas depresivos más activadores dentro de este tipo de pandemia y entre otros tipos de problemáticas. Es por eso que nos hemos abocado a un tipo de investigación que tiene de corte mapeo científico o bibliométrico. En ese sentido, hay un conjunto de problemáticas que se han ido desarrollando en momentos pre-pandemia, en momentos durante este tipo de situaciones, en lo que se aplica lo que es política de distanciamiento social, y más adelante lo que va a ocurrir con situaciones post-pandemia, que van a generar una serie de complicaciones. Sin embargo, una estrategia de corte bibliométrico ayuda a entender mucho más cuál es la movilidad de estas investigaciones, cuál es el curso probablemente de estas variables, e inclusive pueden ayudar a tomar decisiones sobre políticas públicas al entender mucho más qué es lo que se está investigando y cuáles son las fuentes de evidencia que pueden ayudarnos a entender este curso. Por ello, nosotros hemos realizado esta investigación de corte bibliométrico y hemos seleccionado una sola base de datos. ¿Por qué hemos seleccionado una sola base de datos y por qué hemos seleccionado un conjunto de bases de datos? En primer lugar, hay que entender que tener una base de datos no es igual a tener un registro, no es igual a tener una cosechadora y tampoco es igual a tener un repositorio. Una base de datos nos da un conjunto de atributos que pueden ser medibles y cuantificables, que son estándares aceptados de manera internacional y que van a ayudar a entender mucho más cuál es el impacto de las investigaciones, el impacto posible de las citas y el impacto de la revista que pueda ayudarnos a tener mayor visibilidad sobre la investigación que podamos estar desarrollando o sobre la calidad y la rigurosidad que puede estar sometido un artículo o una investigación. En este primer, recuadro que estamos viendo es lo que era la parte inicial en salud mental, lo que ocurría. Aquí aplicamos un modelo de redes bibliométrico, modelo de redes informacional, en el cual no son redes ponderadas, es decir, lo que vamos a querer ver aquí son las asociaciones que podemos tener con las palabras claves relacionadas a la investigación. Y en ese sentido hemos encontrado de que en un comienzo había incluso variantes asociadas a lo que eran servicios de salud, no solamente trastornos emocionales, sino que habían servicios de salud. Había salud mental y estaba el tema muy interesante que es el tema de estigma social por contagio. También tenía variantes de lo que era trabajadores, migrantes, población vulnerable, accesibilidad de servicios, la misma palabra que habla pandemia, trastornos emocionales, en los cuales se seleccionaban y se segmentaban en tres grupos que están de color rojo,
celeste y verde, en el cual verde tenía que ver con trastornos con problemas emocionales, el celeste tenía que ver específicamente con trastornos mentales, y el rojo tenía que ver con servicios de salud asociados a la palabra referencial, que era específicamente COVID o lo que había ocasionado lo que es China, donde se había ocasionado el brote. También dentro de ese despliegue utilizamos esta misma lógica de modelo de redes informacionales para poder ver cuáles eran las instituciones que estaban colaborando, porque no es lo mismo tener instituciones que estén trabajando de manera aislada, en el cual la investigación puede demorar si no haya los fondos suficientes para poder trabajar de manera conjunta específicamente en lo que es salud mental, que es un poco más complejo recibir fondos, que otro tipo de investigaciones. Específicamente lo que vimos es que solamente un país sudamericano hasta ese momento era el que estaba trabajando sobre salud mental de la Universidad de São Paulo, y países anglosajones junto con países asiáticos. Por ello, nuestro objetivo de estudio para entender qué es lo que estaba pasando con las investigaciones relacionadas a salud mental durante el tiempo de pandemia era analizar la producción científica de salud mental relacionada con COVID y tratar de destacar estas principales temáticas que tienen que ver con servicios de salud, con tópicos de autoría, con tipos de revista, con áreas temáticas, que nos interesa bastante. Para el procesamiento de información utilizamos una variante. Esta variante es una variante de registro cerrado, que es Saibal. Saibal es una herramienta que está dentro de la base de datos de Scopus que me permite 3 tipos de subanálisis que tienen que ver con colaboraciones, tienen que ver con tendencias, tiene que ver con el análisis de panorama de las publicaciones y citas de colaboración y el rendimiento de las investigaciones categorizadas por clúster o grupos. Para este tipo de contenidos nosotros lo que hicimos es analizar si es que había duplicados en un primer lugar. Hicimos un periodo de búsqueda hasta junio, en ese momento que elaboramos el manuscrito. Recolectamos alrededor de 1.375 registros que tenían que ver lo que era salud mental, lo que era COVID o derivados de salud mental y COVID durante ese periodo, y las extrajimos y las pasamos a un formato Excel o las descargamos en un formato Excel para poder procesarlas. Dentro de esos resultados los dividimos en 4 categorías, que eran características de las publicaciones, producción científica por área temática, los 10 más citados, y tendencias de publicaciones según institución y a nivel regional, contextual. Para la recopilación de datos nosotros utilizamos una fórmula de búsqueda avanzada, que teníamos 3 campos, que era título, palabras claves y lo que era resumen. Dentro de las variantes de salud mental, las variantes de coronavirus 19, COVID-19 y las variantes que pueden haber con los puntos de corte específicos, con los campos específicos que tenían que ver con salud mental, con psiquiatría y con psiquiatría biológica. Que nos basamos en lo que es el tesauro MESH, que nos ayuda a tener palabras controladas para poder distinguir entre palabras que sean localizadas dentro de una arbolización de sinónimos que me puedan decir que no solamente existe una variante por palabra, sino que pueden existir un conjunto de variantes relacionadas que me pueden llevar a la búsqueda específica y sensible que yo quisiera. La fórmula de búsqueda, encontramos hasta ese momento 24 variantes de lo que es COVID, 65 variantes de lo que es salud mental o factores asociados, y términos que agregamos como lo hemos visto anteriormente. En ese sentido, esta es la fórmula de búsqueda inicial que planteamos. Lo que está con rojo tiene que ver con todo lo que es coronavirus y sus variantes. Lo que está con azul son las variantes de lo que es salud mental o problemáticas dentro de lo que tiene que ver con salud mental. Y lo que está con verde son los términos específicos dentro de los campos que tenían que ver con psiquiatría, psiquiatría biológica, psiquiatría y salud mental. Comenzamos con un análisis de producción científica, en donde nosotros encontramos de que existen un grupo de artículos mayoritarios que estaban publicando en cuartiles Q1 y Q2. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las publicaciones para Scopus lo dividen en 4 cuartiles, donde el cuartil 4 son revistas que recién han ingresado o revistas que están comenzando a iniciar con un tipo de calidad. Pero cuartil 1 y cuartil 2 son revistas top, donde están las investigaciones más rigurosas, donde existen estándares un poco más finos y la tasa de rechazo es bastante amplia. Entonces lo que encontramos en cuartil 1 y cuartil 2 es la mayoría de publicaciones, sumando 1.173 publicaciones. Esto es bastante alentador para lo que habíamos esperado en un comienzo referente a lo que es salud mental.
También lo que encontramos es dentro de los 10 autores más citados dentro de salud mental, en el contexto coronavirus, se encontraba el psicólogo Mark Griffith, que es especialista en lo que es conductas adictivas. También dentro de ese análisis, el artículo más citado que encontramos era un artículo que tiene más de 60 autores, que tiene alrededor de 424 citas en la revista New England Journal of Medicine. Dentro de la colaboración institucional encontramos algo bastante curioso. Si bien es cierto, cuando un equipo de trabajo, un determinado instituto o un determinado grupo de personas que se unen para poder desarrollar un trabajo, tienden a tener colaboración tanto interna como externa dentro del mismo instituto o país. Lo que hemos visto es que la colaboración internacional ha ayudado a visibilizar mucho más las investigaciones que se tenían. Es decir, que el promedio de citas ponderado es de 11 comparado con autores que tenían esfuerzos propios para poder realizar sus investigaciones, que era un promedio de citas ponderado de 3.5. Y la mayoría de artículos se centró dentro de los que solamente tenían colaboración nacional dentro del mismo contexto. Dentro del área temática pudimos ubicar que tanto lo que es medicina, ciencias médicas como ciencias sociales son los grupos más grandes donde se han podido encontrar lo que son este tipo de publicaciones. Y en subáreas específicas, psicología es el segundo puesto con 349 artículos en los cuales tiene 662 citas, con un promedio de impacto por citas de 4.27. Hasta ese momento estamos viendo que no solamente psicología está interesada, sino también ciencias médicas, porque está asociado no solamente en psiquiatría, sino que hay otro tipo de variantes que ayudan a entender mucho más lo que es ese tipo de contexto. La revista que ha utilizado mucho más artículos, lo que ha publicado mucho más artículos es Psychiatric Research, con alrededor de 110 salidas que ha podido tener. Con un factor de impacto de 3.70, alrededor de 481 autores, con 271 citaciones respecto a este tipo de problemática. Sin embargo, vamos a un análisis mucho más estructural, que podría ser un análisis institucional. Dentro de este análisis institucional podemos encontrar de que a nivel de Europa, a nivel mundial, el Reino Unido está encabezando las investigaciones. Sin embargo, en salud mental relacionado al coronavirus, no estamos hablando de coronavirus aislado, no, estamos hablando de coronavirus con salud mental, donde King College London tiene alrededor de 42 publicaciones junto con la Universidad de Nottingham. En Asia tenemos de que Shanghai Jiaotong University tiene 24 publicaciones junto con la Universidad Politécnica de Hong Kong, que tiene alrededor de 13 publicaciones hasta el momento. Y en Sudamérica, que es lo que más o menos nos interesa, las universidades brasileñas tienen una amplia fuerza a nivel de publicación, específicamente con salud mental, en ese tipo de contextos. Sin embargo, la Universidad de San Martín de Porres, hasta ese momento, tenía 2 artículos, junto con un hospital, que es un hospital Almenara, que también tenía 2 artículos. Y también vemos de que, a diferencia de otras instituciones, la colaboración internacional ha calado mucho en lo que son las universidades brasileñas comparadas con otro tipo de universidades a nivel de Sudamérica. A nivel de tendencias globales de publicaciones, podemos encontrar de que China lleva la cabeza a nivel de países asiáticos con 223 documentos, con una capacidad de citación o un conteo de citación de 2.431 citaciones. A nivel de Europa, Reino Unido, Suiza, Suecia, Bélgica, Austria, Noruega y Rusia colaboran bastante, tienen bastante colaboración internacional, pero Reino Unido va a la cabeza en lo que es este tipo de investigaciones.
Y en lo que es Sudamérica, Brasil, como ya habíamos visto, es el que tiene más publicaciones hasta el momento. Sin embargo, Perú, hasta la fecha de junio-julio, tenía 5 publicaciones con el 60% de colaboración internacional con una capacidad de citación de solamente uno hasta ese momento. Actualmente ha habido muchos cambios, ha habido muchas situaciones, ha habido mucho avance dentro de este tipo de publicaciones. Porque es importante tratar de entenderlo porque nos ayuda a seleccionar qué cosa es lo que está pasando dentro de la movilidad de esa pregunta de investigación que es factores asociados, factores psicológicos asociados a lo que es el COVID-19. Dentro de las conclusiones que podemos ver de este trabajo, es de que la mayoría de investigaciones que ha utilizado o ha pretendido hacer una investigación de corte bibliométrico solamente ha tomado 3 o menos de 5 variantes por, por área o eje temático. También de que no hay un seguimiento específico sobre investigaciones de distanciamiento pre, durante y post cuarentena que estamos esperando que en Latinoamérica haya mayor producción. La contribución internacional tiene mucho más impacto en las situaciones porque ayuda a visibilizar y poner en ventana todo lo que queremos hacer. Es decir, ayuda no solamente a sacar al trabajo más adelante, agilizar aquellos protocolos que queramos ver, sino también ayuda a poder entender mucho más qué es lo que está pasando debido a los recursos que pueden ir convergen y pueden ir de manera convergente entre diferentes instituciones. A nivel de Sudamérica, Brasil encabeza este campo en colaboración no solamente nacional, sino también internacional. La variabilidad de tendencias no dista mucho de países anglosajones dentro de países asiáticos. Y esta parte es importante de que, si bien es cierto, pueden haber un conjunto de investigaciones que pueden hablar sobre variables de salud mental, sobre variables un poco más duras como de salud, tenemos que tener en cuenta de que si no entendemos mucho o no podemos hacer un rastreo de la movilidad de las investigaciones y no podemos tener en cuenta también hacia dónde están apuntando estas variables y qué es lo que se está investigando de manera contextual, no vamos a tener de manera clara cuál es la pauta y vamos a terminar teniendo esfuerzos, duplicando esfuerzos en donde no deberíamos hacerlos. Es por ello que esta perspectiva bibliométrica ayuda a entender mucho más cuáles pueden ser las tendencias, cuáles pueden hacer el número de conteo, cuál es la movilidad de estas investigaciones, incluso dentro de la fragmentación de tipos documentales, que no solamente son artículos, no solamente son revisiones sistemáticas, no solamente son editoriales o cartas al editor, sino aquellos artículos documentales que pueden ser mucho más pertinentes para incluirlos en investigaciones de mayor seriedad o investigaciones que pueden ayudar a solucionar problemas concretos con beneficios sociales. Eso sería todo hasta el momento. Muchas gracias. Licenciado David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ahora lo escuchamos. Gracias. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero qué gusto poder estar acá con todos los colegas. Muy bien. El día de hoy, bueno, vamos a poder trabajar 2 puntos, en este caso la prevalencia de los problemas emocionales que se están dando durante este contexto de la pandemia. Vamos a hablar de problemas emocionales como ansiedad, estrés, bueno, sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva y estrés, en este caso agudo, equivalente a lo que podría ser un cuadro de estrés agudo. Mi nombre es David y conmigo vamos a poder tener esta presentación. Si igual al final vamos a estar compartiendo las diapositivas, así que podemos de todos modos tomar impresiones de pantalla o al final poder ir recibiéndolas. Un poquito, siempre es bueno poder tener este espacio donde podamos presentar los posibles conflictos de interés, ya que es una investigación en salud. En este caso, he recibido financiamiento por parte de Luladech y por parte de Salud para realizar investigaciones, y mi filiación principal es IPOPS.
si bien estas partes de los estudios que hemos realizado tienen cierto componente de análisis, por ejemplo, tendencias estandarizadas o análisis psicométricos, no es el objetivo de esta sesión poder profundizar mucho a nivel de análisis psicométricos o análisis estadísticos. Vamos a presentar los artículos y a partir de ahí pueden ir revisando más el método, y en la parte de comentarios o preguntas sí podemos profundizar un poco más si es que alguno tuviera una duda sobre eso. Pero queremos llegar más que nada a esta conclusión, a esta discusión sobre los posibles elementos que pueden estar mediando o por qué pueden estar pasando estas situaciones. Ok. ¿Me escuchan? A ver, perdón, ¿se escucha? Sí, licenciado, No sé. estamos Sí. perfectamente. Ah, ok. Sí, se escucha correctamente. Ah, ok. Muy bien. Siguiendo, perdón, vamos a ir viendo un poco lo que va a hacer, primero, qué tan grande es el problema. Y esto es importante contextualizarnos, porque antes de poder ir entrando a este tema hay que ir viendo cómo estábamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia, solo la depresión era un problema enorme. Casi 350 millones de personas podíamos considerar que tenían un cuadro de depresión clínica, y la mayoría de estas personas eran mujeres. Aparte, a nivel solo de América tenemos el 15% de todos los casos, es un montón. Y se estimaba que, según el tipo de estudio también y la metodología usada, pero que la prevalencia de síntomas depresivos era de un poco más de 3%, y cuando usábamos algunos estudios que tenían un punto de corte más bajo, podíamos hablar de 6% casi. Entonces, esto es un problema, y se espera que siga siendo un problema, al menos solo la depresión, porque para 2030 se espera que sea la primera causa de años de vida perdida por discapacidad. Eso es enorme, eso es un gran problema. Ahora, vayamos viendo cómo nos estábamos aproximando a la pandemia. Este es un estudio que publicamos hace poco en BMG Open, ahí dejo la referencia para que cualquiera pueda buscarlo, donde evaluamos básicamente si es que los síntomas depresivos en Perú a lo largo del tiempo estaban aumentando o disminuyendo. Ok. Sí, se estaban aumentando o disminuyendo. Y aparte de esto, estábamos viendo si es que la cobertura de tratamiento, es decir, el número de personas con síntomas depresivos tratados, estaba aumentando o disminuyendo. Es decir, si es que teníamos más cobertura o no. Consideremos, estamos viviendo una reforma de salud mental, y se espera que debería estar aumentando más que nada la cobertura ya a nivel poblacional. Sin embargo, lo que encontramos es que, los síntomas depresivos no están disminuyendo, tampoco están aumentando, se están manteniendo a lo largo del tiempo. Y esto realmente sí es una situación importante, porque se espera que, pese a que vivamos una reforma de salud mental, pese a que tengamos más coberturas, o en teoría tenemos cada vez más presupuesto, es poco, pero en teoría tenemos cada vez más presupuesto, se espera que esto tenga algún efecto a nivel poblacional, es decir, que la gente del Perú realmente tenga menos problemas de salud mental y mayor bienestar. Sin embargo, solo en los casos de síntomas depresivos no encontramos esto. No hay ninguna variación a lo largo del tiempo, y no hay ninguna variación en ninguno de los departamentos del Perú. Este estudio lo interesante es que es representativo a nivel de país, porque usamos los datos del ENDES, y pudimos ver desde 2014 hasta 2018 que realmente no está variando, no está ni aumentando. En este caso, esta línea verde va a ser los síntomas depresivos en las últimas 2 semanas, es decir, las personas que en este momento o al momento de la evaluación están teniendo síntomas depresivos. Y esta línea roja va a ser básicamente los síntomas depresivos en el último año. Sin embargo, no está ni en el último año ni en las últimas 2 semanas vamos a encontrar una variación significativa de estos. Sin embargo, lo que sí encontramos es lo mismo que señala la literatura: las mujeres tienen más síntomas depresivos. Y aparte de esto, los adultos mayores también las tienen. Y las personas que viven en áreas rurales, en comparación a las personas que viven en áreas urbanas, tienen mayor síntomas depresivos. Aparte, un elemento clave: las personas con más recursos
en este caso, con menos recursos, fueron las que exhibieron mayor prevalencia de síntomas depresivos, como lo vamos a ver acá. En este caso, al momento de ser evaluadas, lo que vamos a encontrar es que las personas con menor nivel económico, las personas de nivel económico muy bajo, son las que, no se ve muy bien, son las que presentan, en este caso, mayor prevalencia de síntomas depresivos. Esto es un problema, porque esto posiblemente nos está diciendo que vivir en situaciones de pobreza, vivir en situaciones donde no tenemos servicios básicos, vivir en situaciones donde no vamos a poder ni acceder muchas veces a educación, y menos hablar de educación de calidad, conlleva también un impacto muy fuerte en la salud mental. Esto se repite en las personas que tienen síntomas depresivos en el último año. Entonces, vamos a hablar que no solo es un problema de salud, los síntomas depresivos, es un problema de salud pública, y además es un problema social, ya que estos elementos, como determinantes sociales, nivel económico, ven un efecto directo en la salud mental de las personas, al menos en síntomas depresivos. Vamos a verlo un poquito a nivel de país. Vamos a ver qué regiones tienen más prevalencia y qué regiones tienen menos prevalencia. En este caso, una de las regiones que tenían menor prevalencia era Loreto. Las partes nortes del Perú tenían menor prevalencia de síntomas depresivos. Sin embargo, las partes sur del Perú tenían mayores prevalencias de síntomas depresivos. ¿Quiénes tenían más prevalencia? Ucayali, Puno. ¿Quiénes tenían menos prevalencia? Menos prevalencia tenían Lambayeque, Ucayali y Loreto. Este gráfico rojo es de los síntomas depresivos en las últimas 2 semanas, y este verde es de los síntomas depresivos, pero en el último año. En este caso vamos a ver que la prevalencia es mucho mayor en el último año, pero es porque también es un periodo de tiempo mucho más grande. En cambio, en las últimas 2 semanas estamos hablando que al momento de la evaluación, estas personas realmente tenían síntomas depresivos. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de solo el tratamiento. Todo esto es antes de la pandemia, entonces hay que situarnos un poquito por ahí. Uno, no hay variaciones en el tiempo. Entre 2014 y 2018, años antes de que nos venga a afectar esta situación de la pandemia, realmente no está aumentando la cobertura en salud, o al menos no está aumentando los números de casos de personas tratadas, las personas con síntomas depresivos que recibieron tratamiento. Y la brecha realmente es enorme. Estamos hablando de casi que solo de cada 10 personas que tienen síntomas depresivos, solo una recibe tratamiento. O un poquito más que una y media, ¿no? Esto es enorme. Esto es un problema muy, muy serio. Y para esto se necesita no solo mayor investigación, que sí es necesaria, se requieren intervenciones a nivel de salud pública, requieren políticas de Estado que mejoren esta situación de salud. Si bien estamos viviendo una reforma y estamos intentando cada vez abrir más centros de salud mental comunitarios, que son necesarios, es también urgente tener más presupuesto en salud para poder brindar mayores de estos servicios. Un poco vamos a ver, bueno, lo que estábamos hablando, los síntomas depresivos se dan más en, las personas que han recibido tratamiento para síntomas depresivos, acá hay un problema bien grande, que es que la mayoría, existe una barrera que estábamos diciendo que solo 1 de cada 10 personas que tenía síntomas depresivos recibe tratamiento en Perú. Pero esto es un problema, y esto es un problema del sistema de salud. No es nada con la salud, pero vi este meme y me pareció muy bueno. En este caso, es que esto no solo es un problema de que tenemos poco acceso a salud. Eso es un problema de inequidad, y un problema de inequidad severo. Porque si bien recibimos en general como país poca atención en salud mental, esta atención es mucho menor. Este es de 2014 y este es de 2018. Se me fue cuando corté la tabla. Y acá cada uno de los años, ¿no? Lo que vamos a ver acá es que es el porcentaje de personas con síntomas depresivos que reciben tratamiento. Todo esto es antes de la pandemia, ¿ya? Pero estamos viendo que básicamente solo el 6% de las personas de muy bajos ingresos reciben tratamiento, que requieren.
frente al 26%. Estos son casi 5 veces más. Y eso es básicamente lo que llegamos a encontrar. Es decir, existe una inequidad al momento de recibir tratamiento porque las personas que tienen más ingresos pueden acceder a servicios privados, porque pueden costearse un psicólogo particular, porque pueden acceder a otras formas de atención y no tienen que estar haciendo la cita de una cola de varias horas en la madrugada para poder recibir atención, y luego pueden ir a recibir la atención en otro día, por lo tanto tienen que perder al menos 2 días de trabajo para poder recibir la atención. Esto es un problema. Y esta es una caricatura muy útil. Una de las posibles razones por las cuales puede estar pasando esto. Tenemos muy poco presupuesto en salud, tenemos muy poco presupuesto en salud en comparación a los países de la región. Entonces requerimos más recursos, requerimos más herramientas para atacar el problema. Muy bien, ya hemos estado hablando hasta ahorita de cómo estaba la situación en salud mental, en cuanto a lo que era, solo depresión, disculpen por eso, pero más o menos queríamos ir viendo cómo estaba la situación antes del contexto de la pandemia. Ahora vamos a presentar un poco los resultados de un estudio y unos análisis adicionales que son parte de otro estudio, pero con los mismos datos, en este caso, de propiedades de medición del miedo al COVID, y aparte unos subanálisis para poder identificar lo que es la prevalencia de síntomas depresivos, prevalencia de síntomas ansiosos y prevalencia de estrés agudo. Muy bien, sí. Un poquito, estos datos no son representativos a nivel de Perú. Estos datos solo son, son recogidos de 832 personas de Lima en población general, en estos diferentes grupos de edades. Igual, si es que alguno tiene dudas acerca de la metodología utilizada, puede revisar el artículo, y aquí más o menos explicamos un poquito más de los procesos. En este caso, la mayoría eran mujeres. Aquí están los grupos de edades, no vamos a entrar mucho en este apartado descriptivo, pero esto es lo que terminamos encontrando. Primero, la prevalencia de los problemas emocionales durante este contexto de la pandemia. Estos datos son tomados, si no me equivoco, en entre junio y mayo de 2020. Entonces, vamos a hablar que la prevalencia de síntomas depresivos moderados es casi de 16%, frente a un poco más de 6% que estábamos viendo antes con ese mismo punto de corte. Ansiosos es de casi 11%. Y la prevalencia de estrés agudo, evaluado básicamente con el inventario de estrés, de eventos estresantes, es de 10%. Vamos a hablar de que, al menos en problemas emocionales, esto es muy alto. Esto es tremendamente alto frente a con lo que estábamos encontrando al menos en un año antes, lo cual nos podría hacer pensar que realmente el efecto de la pandemia, o el efecto no solo de vivir con miedo al coronavirus, sino es vivir en aislamiento, es reducir nuestras redes de apoyo, es establecer otros patrones, sí tiene un efecto muy fuerte en la salud mental. Muy bien, veo que se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a ir avanzando un poquito. Igual, si hubiera alguna duda, con toda confianza pueden ir poniéndolo en el chat. Bien, ahora vamos a ir presentando. Vamos a ir presentando un poquito los resultados principales de este estudio. En este caso son las propiedades de medición de un instrumento para medir síntomas depresivos. Igual, volviendo al inicio, no vamos a entrar tanto en los métodos, sino más bien vamos a entrar un poco más en los resultados y la interpretación de estos. ¿Está bien? Así que si ven un montón de numeritos, por favor, no nos asustemos. Uno es el hecho de que se probaron diferentes modelos. Esta es una escala breve para medir síntomas, miedo al COVID. En este caso, el miedo al COVID es uno de los elementos que parece que está mediando más este efecto dentro de lo que es el desarrollo de problemas emocionales, junto también a el nivel de ingresos que podemos tener, y si es que un familiar o no
contrajo COVID. Estos tres elementos parecen ir desencadenando los problemas. En este caso es una escala breve de solo 7 preguntas, que se había trabajado antes en Arabia, en Turquía, en Bangladesh y en Italia, y lo que encontramos fue que al final un modelo muy útil para poder ir explicando esta estructura de estas 7 preguntas es esta. Es la de un modelo bifactor, es decir, tenemos un valor general que dice miedo al COVID, y 2 factores específicos que es para respuestas emocionales, respuestas emocionales al miedo y respuestas somáticas al miedo, sudoración de manos, por parte del aspecto somáticos, náuseas, o en aspectos emocionales, miedo, angustia, temor. Entonces, frente a esta estructura de 2 dimensiones específicas y una dimensión general, intentamos ver si es que se podían hacer comparaciones entre grupos. Esto lo que nos va a permitir es principalmente ver qué tan robusto es el instrumento. Y lo que estamos viendo es que los hombres y las mujeres, acá, perciben de forma diferente el miedo al COVID. En este caso, no podemos hacer comparaciones directamente entre estos grupos, pero sí lo podemos hacer si son trabajadores de salud o no, si son personas de 18 a 39 años más jóvenes en comparación a personas más adultas de 40 años a más, y un poco la relación entre estas variables, lo que nos va a ir identificando. Tal vez acá es un poquito confuso porque son un montón de líneas, pero vamos a verlo por acá, en qué tanto se relaciona miedo al COVID y con otros problemas de salud mental, como ansiedad, estrés y depresión. Como vamos a ver acá en rojito, vamos a identificar que el miedo al COVID, tanto para mujeres, ¿ya?, como para hombres, presentan una relación fuerte con estrés postraumático. En este caso, igual con estrés postraumático total y con cada una de sus dimensiones. Y en cuanto a ansiedad, pasa lo mismo, pero esto se da mucho más en mujeres. Las mujeres presentan una relación mucho más fuerte entre miedo al COVID y ansiedad. Muy bien. Muy bien. Las principales implicancias en cuanto a esta parte van a ser el hecho de que el miedo al COVID, lo que puede estar pasando, la hipótesis que estamos manejando, es que primero vamos a las conclusiones, es un instrumento variable, este constructo de miedo ante el coronavirus, y además es un elemento que se relaciona mucho con la presencia de problemas emocionales. Por lo tanto, en futuras investigaciones debería considerarse este elemento para poder entender COVID. Es un elemento muy importante para desencadenar estos tipos de problemas. Y una herramienta muy útil. Ok, no sé si se escuchó la última parte. Sí, licenciado, okay. Sí pudimos escucharlo. Bueno, para concluir, en este caso, sabemos que la presencia de problemas emocionales durante el contexto de pandemia es muy alto. Muy alto con respecto a la situación anterior, antes de la pandemia. Y sabemos que tenemos instrumentos. Licenciado, no podemos escucharlo en estos momentos. Ok. Lo último no se le escuchó, por favor. Vamos a intentar, a ver. A ver, vamos a ver si ahora se escucha. Sí, ahora sí se le escucha muy bien. ¿Ahora se escucha, perdón? Se escucha bien. Sí, ok. Perfecto. Muy bien, vamos a ir cerrando con la conclusión. Disculpen el problema de internet. Primero, señalar de que tenemos una alta prevalencia de problemas emocionales. Alta prevalencia con respecto al estado anterior de
este contexto de pandemia, y además de que tenemos instrumentos lo suficientemente sólidos como para hacer frente y para poder entender qué tan grande es este problema. Uno de estos es miedo al COVID. Tenemos otros instrumentos como el PHQ, GAT7, el IES, que nos van a permitir poder identificar no solo la prevalencia, sino también a nivel clínico tal vez qué tanto está manifestando A o B persona una situación así. Y ya para ir cerrando, no sé si alguno tuviera alguna pregunta, duda, algo que quisiera saber más sobre los métodos, algún elemento que no quedó claro. No sé si tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Sí, tenemos todavía unos minutos para preguntas. Por favor, a los participantes, cualquier consulta que tengan la pueden escribir para yo leerla. Pueden escribirla en el chat, por favor. ¿Los participantes no tienen ninguna consulta? Al parecer no, licenciado. Quedó todo claro. Perfecto. Entonces, Al parecer no hay consulta para ustedes, licenciados. ¿Sí? en todo caso, queremos agradecer al Colegio de Psicólogos que haya podido realizar esta invitación, que pueda seguir mediante esta gestión, este tipo de eventos académicos que ayudan mucho a esclarecer y aclarar bastantes dudas a nivel teórico, metodológico, y sobre todo que intentan buscar respuestas con beneficio social, que esa es la principal labor de la ciencia, tratar de dar respuestas con beneficio social que puedan ayudarnos como personas, como investigadores, como profesionales de manera transversal a seguir mejorando y a seguir trabajando sobre estas problemáticas que algunos los pueden denominar trastornos, otras personas con connotaciones menos estigmatizantes las denominan problemas del vivir, pero al final de todo es trabajar sobre esta línea. Así es. Muchas gracias, licenciado Antonio. Gracias, licenciado David. Muchas gracias, más bien. ¿Algo que acotar? Sí, ¿Algo igualmente, último? para poder cerrar, un poco agradecer al colegio, agradecer a la gestión y agradecer la invitación también. Esto es un problema que afecta a muchas personas realmente, y muchas personas están sufriendo mucho en esta situación de pandemia. Algunos tenemos realmente la fortuna de poder vivir en una casa propia o vivir en un lugar donde podemos tener acceso a servicios, podemos hacer trabajo remoto, pero no todas las personas tienen esta suerte realmente. Y por el lado de investigación hay que intentar hacer mucho por mejorar la calidad de vida al final de toda la población. Pero en particular por las personas que están en una situación particularmente de vulneración o de riesgo. Y realmente estos eventos académicos permiten un poco presentar estos avances, pero también un poco sensibilizar al resto de colegas también sobre un poco la importancia de poder trabajar en estas poblaciones y un poquito también trabajar a ver cuál es la situación actual de los problemas emocionales en Perú. Así es. Muchas gracias a los dos, licenciado David y licenciado Antonio, por participar. Muchas gracias, esperamos tenerlo más adelante. Muy agradecida con su tiempo. A todos los participantes les agradecemos por su asistencia.